Señores, el poder de las redes cambian las agendas de los programas de televisión y de radio. Hay una experiencia que hemos tenido con este tema de Haití y de Cuba, que nos cambian muchísimos temas que hemos tenido pendientes, inclusive algunos hemos tenido que darle seguimiento aquí en el segmento del ingeniero Cuello. La gente está esperando al ingeniero Cuello para que hable del Caribe, que está como el ají Caribe. Así que lo dejo con Cuba y Haití. Dice el New York Times hoy que el caso haitiano tiene tantos agujeros nuevos que parece un queso gruyere. Ayer llamé a Deli Erasme y le pedí que me dijera algo de Haití, su opinión, y me dice, es que eso está muy complicado hasta para mí. que mucho es decir, experto en complicar. Sí, que cuando está complicado hasta para Delis. Así que vamos a ver cómo el ingeniero, que quizás es el dominicano que tiene más conocimiento de los dos temas. Primero, como el editor, Taller quizás, y sin quizás, es la editora que más trabajo ha publicado sobre Haití, incluyendo 2 o 3 trabajos que escribió o que ha escrito el ingeniero Cuello. Y, por otro lado, Cuba ni hablemos. Ingeniero, welcome home. Bueno, en el Caribe los ciclones son comunes, sí, pero las vidas son distintas. Sí. Los protagonistas son diferentes. Son diferentes y los resultados son diferentes. Fíjense, Colón llega por las Bahamas, pasa a Cuba y se asienta en la isla de Santo Domingo. Y dentro de la isla de Santo Domingo elige este pedazo para su residencia. Pero el resultado es que Jamaica es inglesa. Puerto Rico pasó hace un siglo y pico a Estados Unidos. Cuba estuvo entre Estados Unidos y Rusia toda su vida, más en manos de Rusia que de Estados Unidos, después de su independencia, y así por el estilo. Hoy, el ciclón en el Caribe conmueve a todas las situaciones al mismo tiempo. Parece que como el ciclón como llegan las semillas desde África, también llegan los acontecimientos desde Europa y del otro lado, desde Occidente, desde Oriente. Bien, hoy tenemos una situación en Haití que no sorprende a nadie, salvo por los detalles. Son detalles puramente haitianos, el que se entre a matar con 20 personas a una persona y un balazo en la frente bastaba, tiene uno, otro en un ojo, bastaba, tiene otro, y 2 en las tetillas, que ya eso es casi religioso. Habrá que ver qué significado religioso tiene eso en un país, en un mundo tan lleno de misterios Pero antes de matarlo lo torturaron, tenía un brazo y un tobillo roto, sí, según leí. Sí, pero roto a balazos. Es que fue con armas muy potentes y muchísima gente tirando tiros ahí. Una salvajada. A un hombre tranquilo, un hombre que vivía modestamente, a pesar de que en Haití era un rico, tenía una finca y exportaba algunas cosas. Sin embargo, vivía muy modestamente y muy discretamente. Su propia guardia evidentemente estaba en el complot, porque si no, por lo menos 2 tiros hubieran tirado. Hubiesen combatido a la entrada, sí, aunque fuera a costa de la vida. De manera que es una situación complicada. Lo de Cuba es una situación que tenía que venir. Se agotó el tiempo de los Castros hasta que le dio la gana de vivir. Y ustedes me dicen aquí que Raúl salió de Cuba. Yo no sabía que había pasado eso. Me sorprende. Me sorprende porque ellos siempre se jactaron de que morirían con las botas puestas.
Digo, Fidel murió con las chancletas puestas después de muchos años y ya no usaba botas. Pero como quiera que sea, es la dictadura más larga, por lo menos en América Latina, que se conozca. 60 años de poder absoluto. El problema de Cuba es que el chapeo social de Fidel Castro en los primeros años de la revolución fue tan profundo que no hay un entramado social en que sustentar instituciones democráticas, o aparentemente democráticas, o formalmente democráticas, como aquí. O sea, primero viene el sustento social y luego vienen las instituciones, creo yo. ¿Quién está en la calle en Cuba? En la calle, la hambre, la necesidad, la precariedad, eso es lo que está en la calle. Tú no ves cómo está medio vestir la gente. En Cuba no se viste la gente. Pero cambiaron lo que gritaban. Primero era vacuna, salud y ahora libertad. Bueno, porque las consignas siempre se modifican en la vida. Arranca con una cosa y ellos adquieren vida propia. Pero me llama la atención, José, que eso tú conoces la idiosincrasia. Primero, viaja el último de los Castro para Venezuela, en una visita, pero está en Venezuela. Y segundo, eso es una huida. El exilio no ha, aunque hay unas manifestaciones esporádicas, no ha respondido como tenía que responder. Después todo el mundo está hablando de que es el bloqueo el culpable de todo. Todo el mundo no está diciendo eso. Eso dice el gobierno. Ah, ya. Eso dice el gobierno. El bloqueo ha sido cruel, indiscutiblemente ha sido cruel, pero ineficiente. Lo que ha hecho, el que ha sufrido es el pueblo cubano. El Estado, los estadistas de Cuba, el poder no ha sufrido. Mentira. Ellos se han regozado en el poder sobre la base que se justifique el bloqueo. Lo que pasa es que ahorita tú vas a tener petición de gobierno de países de las potencias pidiéndole a la República Dominicana que flexibilice su migración con dos sectores. Primero, el problema haitiano, abrir a Haití por la hambruna y abrir a Cuba, que quienes van a venir son los generales ricos esta vez, o se van para China o para Rusia. Ninguno de ellos se va para China. ¿No se van ahí? Tú eres loco. Bueno, pues vienen aquí a invertir en Romana. No, en Romana no, Romana. Romana pertenece a la primera camada de la Cuba. Y ahí no van, ¿verdad? No, el que tiene un salón preparado, una casa inmensa, es el ladrón de España, el rey. Pero en España, en Romana. En Romana, sí. Los Fanjul le tienen un edificio para él. Él eligió irse a un país africano. A un país sí, pero todos los días aparece otra cosa. Ahora resulta que vendía armas a los árabes. Sí, un gato. El ladrón de España. Sí, un hombre sin dignidad, sin dimensión de su poder. El rey. El rey, sí. ¿Y los cubanos, José, seguimos? Bueno, lo de Cuba entra en descomposición. No voy a decir que es irreversible, no me atrevo a decir eso. Porque, es el principio del fin. Mira, el principio de alguna transformación. Va a haber cambio, pero tú no crees que termine todo. Ya lo dije, no hay tejido social para un cambio que conduzca a una sociedad con la mínimo de organización que tiene esta. ¿Y qué posibilidad hay de que Rusia, China y el otro bloque le den una manito para que sobreviva, oxígeno a Cuba? Han montado plantas de oxígeno allá. Esos países se han disputado a Cuba con plantas de oxígeno. Sí, pero que ahora es que Cuba lo necesita. Pero tú no te has dado cuenta, algo que quizás he reiterado aquí, que Cuba en algunos aspectos parece no viable. ¿Parece? No viable, está condenada por su posición geográfica. Sí, parece un estado. O sea, la lucha por la independencia se convierte en la toma de poder por parte de Estados Unidos. O sea, Cuba no fue independiente en el primer momento. En ningún momento. En ningún momento. O sea, y Estados Unidos... Estados Unidos. De España se le endosa a Estados Unidos después que Estados Unidos derrota a España.
Y de paso Estados Unidos se apodera de Puerto Rico, de Hawái Filipinas, de Hawái, de Filipinas. y 20 firmas más. Y le vende Florida por nada a los Estados Unidos. Y Estados Unidos gobierna y de ahí pasa a ser dependiente. Gobierna con la enmienda Platt muchísimos años, que le daba derecho al gobierno norteamericano a intervenir en decisiones trascendentes de Cuba. Yo no recuerdo cuáles, pero está en la Constitución. Constitucionalmente establecido. Bueno, la vida da vuelta. Los españoles que fueron derrotados, los nacionales se quedan en Cuba con sus propiedades, ahora protegidos por los americanos. Y son dueños de ingenios. El poder económico español se quedó en Cuba. Se quedó en Cuba, pero el resentimiento español queda ahí. Queda ahí con respecto a los americanos. Fidel es hijo de un gallego, que llegó a Cuba a combatir y se quedó allá sembrando caña. O sea, hay una hibridación en el proceso de modificación de la vida, de la etnia cubana. Bien, igualmente pasa con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica combatió la independencia radicalmente porque era una iglesia española. Ahora, cuando viene el endoso a Estados Unidos, la iglesia española se queda tranquila como la iglesia de los españoles que se quedaron en Cuba. Se quedaron como los españoles. Porque era española. Era una iglesia pero española. Estaba resentida. Sí, claro. Fidel es un gallego que encarna ese sentimiento pro-español. Fíjate que Franco no rompe nunca con Fidel. En términos de contabilidad ideológica, lo lógico es que Franco rompiera con Franco al otro día. Nunca rompió. Nunca rompió, a pesar de que Fidel lo provocó. En una ocasión Fidel estaba desbarrando contra Franco y los indios, recuerdo que se llamaba el embajador cubano, se presentó en la televisión y lo contradijo. Naturalmente lo despacharon de ahí, pero Franco no rompió. Franco mantuvo las relaciones. Y después se invocó incluso la naturaleza gallega de Fraga. Fraga fue un joven que llegó a tener posiciones muy altas. Pero Fraga tenía buenas relaciones con Castro. Pero claro, lo llegó a invitar a Galicia. A Galicia, viaje que no dio, porque lo estaban esperando para casarlo allá, tú lo sabes. Bueno, esos son los detalles íntimos de un proceso en que Cuba vive 50 años de la enmienda, bajo el amparo de la enmienda Platt primero y de la cuota azucarera privilegiada después. Y el endoso se hace a la Unión Soviética, que mantiene a Cuba por muchísimos años. Sí, pero independientemente de todo eso que vamos a seguir, hubo algo que tú has dicho por lo menos 10 veces y que parece que era un poco de broma, y es: la conquista más grande de Fidel Castro fue Florida. O sea, en estos 2 días se han puesto de manifiesto eso. Florida no ha respondido como se esperaba, siendo solidario con esos movimientos internos. Ha habido algunas banderitas que han aparecido y cosas, pero ellos no tienen ningún interés en que eso cambie. Ellos no tienen, los que están en Florida, ellos son un estado libre asociado. No, libre asociado no. Han decidido 2 elecciones en los Estados Unidos presidenciales. Se han decidido en la Florida, con candidatos propios. Con cubanos. Con cubanos, sí, no. O sea, ellos han tenido más poder en la Florida como cubanos que en Cuba. Y todo eso es la posición geográfica. Es el tesoro de Cuba. Estar cerca de Estados Unidos, el país de las Antillas más próximo a Estados Unidos. 90 millas. Y las primeras intervenciones, que fueron concomitantes, las intervenciones aquí del siglo XX, como la primera fue en el 14, 16, fue una intervención destinada a montar bases carboneras. ¿Y cuándo ocurre Guantánamo? Guantánamo es parte de los acuerdos de la independencia.
de los acuerdos que le impone Estados Unidos por su forceps en el parto de Cuba ¿Y por qué con España. la revolución siempre respetó ese acuerdo? Ajá, tú el de la base? tú sabes con quién te metes. Ojo. ¿Qué pasa? Pero en otra cosa él se metió más. Sí, Cuando la guerra de los misiles, la guerra de los misiles. sí la desmontó, pero lo enfrentó. Bueno, eso se lo montó Khrushchev allá. Khrushchev lo Sí, utilizó. por eso metieron lo grande. El papá, te traigo a mi hermano. No. Los Estados Unidos provocaron eso. Porque ellos montaron los misiles en Turquía. Primero. Ah, Y entonces Khrushchev le dice a Fidel, ¿tú quieres tu cohete? Para allá van los cohetes. Y negocia. Y cuando Fidel se dio cuenta del juego, no solamente tumbó un avión, porque fue él que lo tumbó. ¿Dónde es? Le dice al ruso, ¿dónde es cuál es el botón que tumba aviones ahí? Ese. ¡Pam! Y le dio. Carlos Franchi estaba ahí, me lo contó a mí. Frankie. Sí, andaba con él en ese momento. Me lo contó a mí. Y antes de morir fuimos grandes amigos. No. Cuando Khrushchev negocia paralelo a las rabiatas de Fidel y se acuerda retirar los cohetes de Turquía Y los y los turcos cohetes de desmontaron Cuba. su base también. ¿Quién? Los rusos desmontaron la base de Turquía junto con la que se desmontó de Cuba. Los rusos no, los americanos. Los americanos montaron en Una Turquía, base en Turquía. que agredían Y a la los Unión rusos Soviética. le montaron Y una los en rusos Cuba. se la montaron en Se Cuba desmontaron las dos. y se desmontaron las Ah, dos. ya. Lo que yo no he podido precisar es cuál fue primero de las dos, pero tengo la impresión de que primero fueron las turcas. Porque es que lo de cubano fue demasiado improvisado. Fue de un día para otro que comenzaron a instalar esas cosas. Y recuerdo haber tenido guardada incluso una revista Life, donde aparecen días antes del conflicto fotos de los barcos rusos a cielo abierto, cargados de cohetes, viajando hacia Cuba. Eso salió en la revista Life, de una revista gráfica fundamentalmente. Y ahí recuerdo también los periódicos cubanos, o el periódico cubano que decía Niquita, Mariquita, lo que se da no se quita. Hasta ahí llegó. Luego, los rusos se crearon una situación difícil. Los tres únicos acontecimientos de marca socialista que surgieron por vida propia de las naciones, Yugoslavia, Cuba y China, estaban enfrentados a la Unión Soviética en un momento determinado. Y ahí es que sacrifican a Khrushchev buscando Entonces, ¿tú la no alianza con crees China. que esos movimientos que comenzaron con supuesta protesta por el aumento de las infecciones en Cuba y que se convirtieron en libertad, patria o vida, eso no va a ir mucho más lejos de lo que uno está viendo? Temo que sea así, aunque no lo deseo, por lo que dije originalmente, la inexistencia de un tejido social en que asentar instituciones políticas modernas. Que no existe en Cuba. No, es un pueblo desnudo, es un pueblo a medio vestir. En Cuba se transita por la calle en pantaloncitos cortos, las muchachas con sostenes sin más blusas de ahí. El tema es que el miedo se Por pierde la una calle. sola vez. ¿Eh? El miedo se pierde una Sí, sola vez. Y yo pero- entiendo que en parte se perdió ese miedo. Sí, es cierto, El pero el domingo. orden social, Pero ya el próximo paso no lo pueden dar porque no existe una No, clase exacto. capacitada para enfrentar ese régimen. Exacto. exactamente, Ese es el ese problema. es el problema. Pero la gente común Ya ellos no perdió el pueden- miedo, Ah, salió sí, a la sí, no calle. pueden Sí, hacer pero eso más conduce nada de lo que a la están haitianización. Eso conduce al caos. Ese es el problema. ¿Por qué Haití, ahí el término común? ¿Por qué Haití no puede emparejar la resma nunca? Porque no tiene tejido social. Porque no tiene tejido social, carece de tejido social. Eso es todo. No, y de organización. Pero Sí. empezaron por La las organi- vacunas, por la medicina, Sí, y cuando pero se vieron en la Haití calle, yo- cambiaron. Están diciendo muchas cosas, pero para mí fue un golpe de Estado. Haití vive en estado de golpe siempre.
Fue un golpe de Haití, Estado. ¿cuántos gobiernos no han caído Y en Haití mataron al uno tras presidente. otro? Sí, pero tiene matices realmente ominosos. Fíjate, hay venezolanos, hay colombianos, hay haitianos residentes en Miami, hay una internacionalización del caos conflicto. y del conflicto. Lo que dice el New York Times, que es un caso Gruyère, demasiado agujero diferente. En el cuerpo del presidente. Además o en de el los cuerpo, 14 o en que el hay. cuerpo social. En El las cuerpo dos social. cosas, en las dos cosas, porque si tú estás diciendo agujeros, tenía 14. Esos 14 se traducen Mira, a 14 sectores que de lo que tú estás mencionando. La gente no ha valorado, la prensa internacional no ha valorado el significado de la frustración de los pactos de paz en Colombia. En Colombia las guerrillas llegaron a ser estados delincuenciales en gran medida, de origen ideológico en el primer momento, que se convirtieron en la forma de administración del Estado en zonas donde el Estado colombiano no llegó a gobernar nunca. Ellos administraban la educación, la justicia, la administración pública en la medida que fuera. ¿Y el resto quién lo administraba? Bueno, en los nichos de las grandes ciudades. ¿Y la guerrilla tuvo poder real? Pero claro que sí. ¿Pero territorial o en los estamentos del Estado? Oye, ve, Colombia tiene la línea aérea más vieja del mundo. Avianca. Avianca. ¿Tú sabes por qué? No. Porque sin ella no se une la nación. Ah, con los vuelos internos. Los vuelos internos de Colombia son vitales para mantener A Colombia. a la Colombia que conocemos. Pero la cantidad de carreteras que habría que hacer para integrar esa nación llena de montañas. Todavía hoy no están hechas. Pero es que tú no puedes ir de Bogotá a Cali que no sea en un avión. Tú no puedes ir de una ciudad a otra que no sea en un avión. Son enclaves de criollos, hijos de la colonización, en 5 o 7 ciudades grandes. El resto es montaña, donde la gente vive sin un orden político y un orden social. Y la guerrilla durante 50 años ha administrado esa situación. Es una guerrilla endémica, donde la autoridad era la guerrilla. Llévame eso a Haití ahora. Es lo mismo. La gente que está en eso, ¿verdad? En Haití. Se quedaron sin empleo y se buscaron empleo de mercenarios exacto, en otros sitios. Pero manéjame entonces la presencia colombiana con una experiencia de guerra, de acción militar, ahora convertida en una compañía de guachimanes internacionales. Un servicio de guachimanes con oficina en Miami. Eso es ominoso, muy ominoso. Y eso tiene ramificaciones aquí. No es que de aquí haya salido para allá, eso no tiene nada que ver. Esa organización de guachimanes internacionales al servicio de quien la pague. ¿No? Y gente preparada. Y de gente con ejercicio de poder, exacto, de poder destructivo. Eso tiene también fuerza aquí en la República Dominicana. Sí, pero hay algo que yo quisiera... lo que no tiene es el asidero social o la ausencia de asidero social y organización política que tienen aquellos países. Sí, pero yo quiero... Y eso puede echar raíces en Cuba. ¿Puede? Echar raíces en Cuba. Sí, pero hay algo que yo quisiera dejar claro, que es República Dominicana. Yo quiero hacer una afirmación y que tú o me la desmientas o me digas es así. República Dominicana, el Estado Dominicano, la nación, no se beneficia de ningún problema que inestabilice Haití. Nosotros lo que nos conviene es que Haití esté tranquilo, ¿sí o no? Mira, de un desorden haitiano, de un desorden de cualquier nación,
No se beneficia a nadie. No, pero vamos a hablar de la de que es vecino de nosotros, porque si yo vivo en Gascue y hay un problema en Montecristi, me afecta, pero no tanto si es un Gascue y es en Ciudad Nueva. Mira, ¿cuál es el efecto inmediato de la situación haitiana? Bueno, aquí hay una tendencia al alza de los precios de los productos de primera necesidad. Sí, económico. Y el rechazo de la mercancía dominicana a Haití, que es considerable. Por cualquier razón es un problema. No, en primera instancia es una rebaja del costo de la vida dominicana. Porque todos esos productos comestibles y de primera necesidad, que es lo que se exporta a Haití fundamentalmente, en la estadística dominicana aparecemos como exportadores de bacalao y de arenque. Producimos bacalao. Y eso es lo que estamos. No. Eso es, y lo importamos y se lo despachamos para allá. Ellos no tienen ni siquiera ese grado de organización de comprar el mismo bacalao Igual y el mismo arenque que nosotros compramos pero nosotros exportamos combustible. en los países. La cantidad de vehículos que van a llenar el tanque a cada jabón, tú no te lo imaginas. Exactamente. O sea, hay un proceso de integración de carácter económico que es virtuoso, que se ha ido creando allá, y que en este momento en que la pandemia y la emisión de dinero sin control, o con control pero exagerado, ha conducido a un espasmo de los precios de los productos de primera necesidad, pues puede tener esa situación lamentable de una agudización del desorden social y político haitiano, un elemento favorable a la contención de los precios internos en la República Dominicana. Es un efecto inmediato. Hay una gente que piensa que la fábrica de Capellán, la fábrica de Capellán no tiene nada que ver con esta situación. Es una fábrica que se asentó sobre la base de un privilegio norteamericano a Haití, acordado con ocasión del terremoto, para crear empleo. Para crear empleo que favorece la triangulación de la producción Santo Domingo, Haití y Estados Unidos como consumidor final. Y por eso se instaló esa fábrica. Tú ves esa fábrica, las fílmicas que se han pasado, y es un cuerpo extraño en la sociedad haitiana. Gente trabajando con uniforme, trabajando ordenadamente, una planta bien iluminada, un proceso productivo bien organizado. Pero eso es un detalle. La sociedad haitiana está descompuesta y no tiene cómo encontrar un grado de organización. Fíjate que la intervención norteamericana en Haití fue concomitante con la de aquí. Allá llegó antes y se fue después de aquí. Pero en la República Dominicana todavía hay vigentes leyes que se llamaban orden general, una cosa así. Todavía hay vigentes en la legislación dominicana preceptos de ordenamiento institucional. De lo que dejaron los americanos aquí. Ah, sí, orden militares que tenían un nombre. Por ejemplo, la ley que protege las instituciones sin fines de lucro. ¿Las instituciones? Sin fines de lucro. Ah, sí. Que la promulgaron los americanos para la creación del Country Club. Fue la primera organización sin fines de lucro que se creó en el país. Organizaron la tierra, ¿verdad? El sistema Torrens que se trajo de una de las ocupaciones americanas. Tenía una pregunta a propósito para ti. A lo mejor tú tienes algo de eso. José, cuando nosotros nos ocupábamos de colocar, y lo hacíamos personalmente, aquí hay dos propietarios de medio que se ocuparon ellos de ir a la zona de distribución de señales. Uno fue Popi Bermúdez. Popi Bermúdez seleccionó el mogote, iba al mogote en Moca para poner señales de color visión, y Juan Ramón Gómez Díaz, que hay que reconocerle que hacía inclusive instalaciones muy costosas en esos sitios. Pero
Tú sabes lo que encontrábamos nosotros ahí, unas placas de bronce en todas esas lomas, que tú preguntas a los lugareños y te dicen, eso lo pusieron los americanos, eran como unos bornes que decían cosas. ¿Tú tienes conocimiento de que ellos ordenaron el territorio o midieron el territorio? Bueno, después, los americanos después tenían la asistencia al Instituto Cartográfico, que hizo la cartografía dominicana. Ah, eso era, Sí. eso era. Lamentablemente ese Instituto Cartográfico, antes de la muerte de Trujillo, se traspasó a la universidad. ¿Eso era de la universidad o del ejército? Lo manejaba el ejército y se trasladó a la universidad Después. antes de la muerte de Trujillo. Por eso, ¿Con Trujillo vivo? sí, con Trujillo vivo fue que se endosó a la universidad. Ah, bueno, es que eran las dos cosas de Trujillo. Sí, todo. Cuando esto la universidad, ¿no? Todo era de Trujillo. Todo era de Trujillo. Por eso que dije, era de Trujillo, era de él todo. Una cosa, el padre del actual canciller fue canciller de la República, Ambrosio Álvarez Aybar. Creo que en el gobierno de Balaguer, a partir del 3 de agosto del 62. Y fue rector de la universidad. Sí. Creo que sí también. Sí. Pero no trujillista, No, estoy hablando de funcionario. funcionario. Creo que Balaguer movió, cuando lo hicieron presidente títere, que decía de muñequito de papel, que no fue tal, el manejo de su propio negocio. A partir del 3 de agosto del 60, en que se juramenta como presidente, él llevó a la Marche Soto como ministro de Salud. Mira, la Marche Soto, Herrera Báez, No, Herrera Báez fue trujillista de patrón. No, él llevó al médico, al que era médico, lo puso en una posición buena. Y Anselmo Paulino lo puso en España, que él utilizó cierto sector Espérate. en ese gabinete que tú estás hablando. No. Cuando Trujillo le entrega, lo unge presidente, juramentate. Sí. Él no solamente dice un discurso muy valiente, que los que estudian la historia deben leerlo, porque ahí está preconizada muchas cosas que sucedieron después. Él rescata a una serie de personas. ¿Y él comienza a tener poder desde que Trujillo lo pone o es después de Trujillo? No, desde que Trujillo lo pone, el gabinete que él hace, estudialo. Ahí está Augusto Lora, preso en el 34 en Nigua, ministro de Agricultura. Por eso es que Augusto Lora aparece al lado de Trujillo Y los Álvarez Pereira, que él pone en salud pública, Tabaré y su hermano. Bueno, Eso después estaba en el 30 de mayo. al mismo tiempo. Sí. Al mismo tiempo. Al mismo- Tabaré estaba en el Instituto de Seguros Sociales y tenía en su casa a Luis Amiama A Luis, exacto. al mismo tiempo. ¿Balaguer sabía de eso? Yo no sé. Y Payo también, ¿verdad? Payo. Sí, Payo Ginebra. No, Payo Ginebra había sido embajador de Trujillo en Portugal. Yo no sé de dónde salió eso, pero en su currículum está eso. Y don Emilio, que le da un uso tan especial y tan exquisito como recibir a los exiliados y eso. Eso fue una habilidad. Balaguer hace a don Emilio ministro de Educación en ese gabinete. Antes o después de tener El 3 de agosto. en agosto. Él hace, así como hace. Fíjate que la Marche Soto era maestro más que médico. Sí, él era maestro en la normal. Sí, y profesor universitario. También, distinguido. después profesor de medicina. Sí, al mismo tiempo. Y director de la Sí, normal. sí. Balaguer lo rescata para la política, pero lo manda a salud pública. Sí. No a educación. En educación pone a don Emilio. Ahora bien, ¿cuál es el manejo que le da don Emilio? Don Emilio trabajaba en la Academia Militar, Batalla de la Carrera, como profesor. ¿Y Luis Mercado también tiene ese o es trujillita? Luis Mercado de la promoción trujillista del 40, con la caída de José Trey en Santiago. José Trey era un dictador allá. Tenía un dominio allá, ese era su pedazo. Y ahí se crea un chisme entre los capitaleños Sí. y los ibaeños, y
se sacrifica a José Estrella y se le saca el expediente de la muerte de Martínez Reina y se hace el juicio 10 años después del asesinato. Y se condena a José Estrella y no se le da un cargo más nunca. Sin embargo, al yerno, Pedrito Jorge, es el gobernador vitalicio de Santiago, estabilizado. Desde entonces, hasta el término de la era. Pero José Estrella tranquilito allá. Trujillo iba y a la hora de votar en las elecciones, votaba allá en su casa y le daba su saludo, pero quédate tranquilo. En esa promoción política, ahí es que Luis Mercado pasa al régimen de Trujillo. Pero eso no era común en Trujillo, darle feudo a cierta gente como le dejaba, como Santiago, por ejemplo. Trujillo utilizaba a la gente para captar otros. Ah. Don Emilio Rodríguez, precisamente, me Sí. contó, fuimos grandes amigos, después del término de la era, que siendo el director del Archivo General de la Nación, dependencia del Ministerio de Interior, un buen día no sabe qué bochinche tuvo Trujillo con el ministro existente. Lo canceló. ¿Y a quién ponemos ahí? Bueno, hay una dependencia, hay un dependiente de Emilio Rodríguez de Morín, y lo hace ministro de Interior, a don Emilio. Don Emilio va y comienza a administrar el día a día de Interior. Y un día Trujillo lo llaman. Usted no me ha traído la lista de los gobernadores. De lo que usted va a poner de su gente. De su gente, sí. Que a su vez se lo captaba. Entonces dice, yo no tengo a nadie. yo no tengo a nadie. ¿Qué gobernador es mío? Gobernador, que usted me diga, yo lo pongo. Al otro día lo canceló, lo volvió a ser director del archivo. Bien. José, no quiero que te vayas sin el calimete del acueducto. Mira, he intercambiado con un amigo, o con más de un amigo, sobre el tema. Y las conclusiones son, primero, que y es un resultado dramático de las conversaciones por correo electrónico. El desperdicio mayor de agua del país son los dependientes del riego. Los que dependen del riego. Ah, es en el riego, no es en la casa aquí en la capital. No, bueno, el de la capital es muy grande porque la capital es muy grande. Pero hay un desperdicio crónico en el riego por la calidad de los canales y el mantenimiento de la conservación de canales. El equilibrio hídrico de la cuenca de Nizao. Y el Nizao y el Yaque tienen muchos canales que salen de ahí. Imagínate tú, el Marco Cabral precede a Valdesia. El canal Marco Cabral. Y el Yaque tiene dos grandes también. Y el Yaque tiene uno que llega hasta Montecristi. Sí. Desde saliendo de Santiago. Desde la presa Tavera. Sí. Eso es una cosa extraordinaria. Y ese se construyó bien, pero el mantenimiento ha sido malo. Y naturalmente, el uso de agua de acueducto para fines de riego. El Calimete ha tenido problemas. El Calimete se llama a la extracción de agua de Valdesia para traer a Santo Domingo, que en el equilibrio hídrico podría ser un sacrilegio, pero que no lo ha descompuesto. Porque normalmente no debe sacarse agua de una cuenca para otra. Eso normalmente no se hace. ¿Y aquí se saca? Sí, bueno, la cuenca de Nizao da agua para Santo Domingo a través del Calimete de Valdesia. Para Santo Domingo y para San Cristóbal. Y volviendo a los canales, el INDRI tendría en su poder la información de que la cantidad de agua que se está perdiendo todavía hoy en canales que no están encachados. Aquí hay regola todavía, José. Ojalá hubiera el número. Ojalá existiera siquiera el número de eso. Un inventario, sí. una estimación. Tú sabes lo que te pregunto, ¿verdad? Sí. Cuando hablaste de mantenimiento pensé en lo que tenían vaciado de cemento. No, es que la mayoría del agua de riego
circula por cunetas prácticamente, Exacto. no por canales. Y la cuneta tiene una una infiltración Oh, profunda sí. a tierra que no va a regarse, que por donde debe pasar. Hay tierras en Asua áridas que pasa agua por ahí y no se utilizan. Y mira que en Asua se ha invertido mucho dinero. Sí, sí, se ha aprovechado en el mucho. manejo de los quineles y se salvó esa tierra. ¿Qué Isura, No tengo la ¿Un menor- canal o un área o un proyecto agrícola? Es una sigla. Es una sigla de un acuerdo internacional. Pero no lo puedo descifrar ahora mismo. Bueno, Debo- el Calimete debo va a seguir. agradecer un libro que Vamos a darle que- las que- gracias que entonces debí- a Víctor Cabral, que nos manda un libro sí, de un diferéndum que tuvo con una familia. no fue un diferendo, fue un atropello. Oh, Pero usted tiene que saber con quién echan pulso. ¿verdad? ¿Saben lo que te Víctor mete? vivió muchos años de mucho éxito profesional fuera del país. El país evolucionó y deseando venir al país, Cuando, Félix, sencillamente cuando nosotros comenzamos, Marcela, a incursionar en medios de comunicación, pues a veces oíamos consejos de José Israel. Y hay dos que nunca olvido. Uno es, cuídate de los amigos, que cuando un amigo tú no lo puedes tocar y ellos se acercan. Y lo otro es, hay personas que tú tienes que bailar con ellos con una mano en el pecho, mantenerlo a cierta distancia. Estas fueron dos cosas que nunca se nos olvida. Es difícil, pero es así. Vamos a dar las gracias a José y del Calimete tenemos que seguir hablando porque hay dos cosas que quizás se la tratemos, José, en el próximo, y es dos obras inconclusas que había que terminarlas por el monto de la inversión y que hoy están acusando a la procuradora de que le dio terminación a la cárcel La Nueva Victoria. Lo mismo que está ocurriendo con Catalina. Era imposible no seguir esos proyectos porque la inversión era enorme. Se dice que La Nueva Victoria estaba cerca del número que está Catalina, lo que pasa es que uno en dólares y otro en pesos. La Nueva Victoria está casi en 3.000 millones de pesos y Catalina casi en 3.000 millones de dólares, ¿verdad? Que no Pero es lo había, mismo, ¿eh? había que terminarla por dos razones. Primero, había que terminar el alojamiento de los próximos presos. Seguro. Y la procuradora hizo un acto administrativo que estaba justificado. Tenía que buscar habitaciones de buena calidad para prisioneros de buena calidad, ¿verdad? Y Catalina había que terminarla. Ese es uno de los temas que parece que el próximo Pero martes mira, va... lo de Catalina es una cosa muy diferente a lo de la Muy diferente, pero había que en definitiva, usarla. esos edificios de la Nueva Victoria hay que buscarle uso. Ya va a tener uso. No, o sea. no. Eso no tiene sentido. O sea, tú no puedes hacer un recinto carcelario para esa cantidad de gente. 8.000. 8.000 gente presas, son 8.000 visitantes semanales. ¿Y cuánto tú crees que hay en La Mínimo. Victoria? ¿Cuánto ¿Eh? tú crees que hay en La Mínimo. Victoria? Eso que están ahí. José, aquí hay 27.000 personas privadas de su libertad. Sí. Y 8.000 es la tercera parte Sí, en un solo sitio. pero piensa tú, esta es una ciudad que hoy tiene una avenida de circunvalación que comunica todas las zonas del país alrededor Sí, sí, de la sí. ciudad de Santo Domingo. Se entra por todas partes. Lo correcto, si tú vas a modificar el régimen carcelario, es hacer 3 cárceles, Es hacer 3 por lo menos, por lo menos 3 de 2.000 presos. en la periferia de la ciudad. Ya. De manera que desde la ciudad se llegue a ella y desde
interior se llegue a ella. Sí, que no coja Porque para guerra, ¿verdad? Hay gente que viene a la Victoria toda la semana, Sí, señor. desde Santiago Y desde Montecristi. y desde Montecristi a ver sus familiares. Entonces tú estás creando un conflicto, tú estás concentrando la misma cosa. Es así. Eso Bien. es un disparate desde un principio. Y 3.000 millones de pesos no son 3.000 millones de dólares. Pero son 3.000. Sí, son 3.000. Pero se pueden usar Es para mucho de cualquier cosa. se puede usar José. para otra cosa, para escuela, para de una guas, monta una guas ahí. Tú puedes Lo que montar- pasa es que ahí yo solamente tengo una objeción. Y es, si el gobierno pasó cuando llegó el presidente Fernández por el proceso de rehabilitación de la Victoria, porque el subsuelo de la Victoria, primero, esa es una propiedad que yo no sé cómo llegó a manos de la Iglesia Católica. El pueblo entero es de la Iglesia Católica. El título de propiedad lo tiene la Iglesia. Y lo segundo es que el subsuelo de la Victoria, donde está la cárcel, es arena expansiva, es como arcilla expansiva, que eso es un tollo ahí. ¿Por qué repiten en otros sitios donde hay arcilla expansiva? Bueno, porque lo que hicieron fue la Victoria más grande. Buscaron un terreno igual, o sea, pero más grande. Con todos sus defectos. Lo primero que hay que ver, en virtud de qué un acuerdo con Brasil y unos vagabundos que le dan 90 y pico millones, reconocen 92 millones de dólares El 22%. de sobornos en el país. No, lo que reconocieron, 92 millones. ¿Por qué tenía que administrarlo la Procuraduría? ¿Por qué era? O sea, eso tiene que ir al Fondo General de la Nación Y de ayudarle. y asignarlo vía presupuesto nacional Claro. a las necesidades generales del Estado. Bueno, Y no tiene que construir cárceles la Procuraduría, señores. ¿Dónde está el departamento para hacer esas cosas en la justicia? Que ya bastante tiene con su tarea propia. Ahí está el disparate, ahí está el disparate. Eso no tenía por qué administrarlo la Procuraduría. la Procuraduría. Bien, señores, José Israel, gracias por estar con nosotros.